Bueno, en este video de bioquímica vamos a analizar un poco más con respecto a al metabolismo de los carbohidratos y con enfoque principal en la glucólisis. Como siempre, aquí tenemos la lista de los temas básicos que tenemos que conocer para poder abordar este tema. Ahora bien, recapitulando lo de los videos pasados, los carbohidratos tienden a clasificarse con base en el grupo funcional en aldosas y cetosas. Es decir, si tienen un grupo aldehído, si tienen un grupo cetón. También los carbohidratos pueden clasificarse con base en el número de carbonos que tiene su esqueleto, ya sean 3, 4, 5 o 6. Y también pueden clasificarse con base en las subunidades que poseen. Si están formados por una sola molécula, pues entonces son monosacáridos, por dos moléculas disacáridos o por muchas moléculas polisacáridos. Ahora bien, durante la glucólisis estos son los principales carbohidratos que vamos a estar manejando. Tenemos al gliceraldehído, que es una triosa, es decir, un carbohidrato de 3 carbonos, y también al dihidroxiacetona, que es un carbohidrato de 3 carbonos. Por tener la misma estructura y la misma cantidad de átomos, se consideran ambos isómeros. No obstante, este carbohidrato tiene un grupo aldehído y este tiene un grupo cetona, y únicamente por esa diferencia son dos moléculas distintas. Entonces, gliceraldehído es un aldehído, dihidroxiacetona es una acetona. Pasa lo mismo con la glucosa y la fructosa. La fructosa es un carbohidrato de 6 carbonos y la fructosa es un carbohidrato también de 6 carbonos, solo que la glucosa tiene un grupo aldehído y la fructosa tiene un grupo cetona. El grupo aldehído se encuentra en los extremos y el cetona en el centro. Este es un dato importante para una de las reacciones químicas, para una de las reacciones metabólicas de la glucólisis. Ahora bien, aquí tenemos la estructura de la glucólisis. Es una cadena de carbonos con sus respectivos átomos de hidrógenos y de oxígenos. Y esta cadena de carbonos, 6 carbonos, pues tiende a plegarse. Entonces vamos a estar manejando tanto el esqueleto de carbonos en sí solo de forma esquemática, como también algunas diapositivas de cómo se ve ya una proyección más exacta, con la cadena ya plegada. Las enzimas principales de la glucólisis. Nosotros tenemos las oxidorreductasas, que se encargan de facilitar las reacciones de transferencia de ganancia y pérdida de electrones, oxidorreductasas. Tenemos a las transferasas, que se encargan de mover grupos funcionales de una molécula a otra. Tenemos las liasas, que eliminan agua, dióxido de carbono, aminas y amidas. Y tenemos las isomerasas, que van a tomar moléculas y van a doblarlas, a cambiar enlaces, de tal forma que se genere, obtengas una molécula con la misma cantidad de átomos, con todo lo que tenía la otra molécula inicial, pero en una distribución distinta. Ahora, quisiera hablar un poco con respecto al NAD. El NAD, nicotimina, adenina, dinucleótido, es un transportador de electrones. Este es el NAD oxidado, es decir, NAD sin electrones, que se consideraría prácticamente el recipiente de transporte vacío. O sea, NAD oxidado con el NAD es vacío. Y el NAD con este hidrógeno se considera reducido. Entonces es cuando ya está transportando los electrones, porque te oxidas cuando pierdes electrones, te reduces cuando los ganas. Entonces, NAD positivo, recipiente vacío. NAD reducido, recipiente lleno. Otra molécula importante es el adenosín trifosfato. El adenosín trifosfato es la moneda energética del cuerpo y se considera así porque cuando se necesita energía para llevar a cabo cualquier reacción metabólica, alimentar las enzimas, pues se recurre a fraccionar este enlace y de ahí es donde se obtiene la energía suficiente. El adenosín es un nucleósido, la unión de una adenina con una azúcar ribosa. Entonces a esta adenosín va unido una cadena de fosfatos. Cuando solo son 2 fosfatos es adenosín difosfato, cuando son 3 es adenosín trifosfato.
Entonces por eso en algunas reacciones entra el ATP, se rompe este enlace, se libera energía o ese fosfato se pega en una molécula y terminas con el adenosín difosfato. Y este ya termina quedándose con otra molécula o con la enzima o se libera al medio, etc. Entonces vamos a comenzar con las reacciones de la glucólisis. La primera reacción es una fosforilación. Entonces la glucosa ingresa en la célula y para evitar que salga se le agrega un grupo fosfato. Entonces aquí tenemos el ATP, quien lleva los grupos fosfato, y va a ingresar el ATP junto con la glucosa en la enzima. La enzima cataliza, lleva a cabo, ayuda, permite que se lleve a cabo la reacción de traspase y se va a formar la glucosa 6-fosfato. O sea, una glucosa que en el carbono 6 ahora tiene pegado un grupo fosfato. Y como producto también se obtiene el ADP, adenosín difosfato, adenosín con 2 fosfatos. Entonces, para nombrar las enzimas que actúan durante la glucólisis, tenemos estas tablas. La molécula introducida, o sea, la glucosa, ¿tiene grupos funcionales fosfato? No. ¿Cómo se llama esta molécula? Glucosa, que también es una hexosa. ¿Qué función lleva a cabo la enzima? Esta enzima es una transferasa, se encarga de mover los grupos de una molécula a otra, y en este caso es una transferasa y a la vez es una especie de especializada en ser quinasa, en ser sinasa, en transportar únicamente grupos fosfato. Entonces, ¿cómo llamaríamos esta enzima? Se llama glucoquinasa o exoquinasa. Gluco o exoquinasa, solo que la glucoquinasa es propia del hígado y la exoquinasa se encuentra en las células de todo el cuerpo. Luego, esa glucosa 6-fosfato si recordamos un poco con respecto a su estructura, tiene el grupo funcional, o sea, el aldehído, en este extremo. Y como no nos sirve de nada, y como este carbono tiene que quedar vacío, lo que se hace es mover el grupo funcional hacia el centro. Pero al mover el grupo funcional aldehído hacia el interior de la molécula, cambia la identidad química de la molécula y deja de ser un grupo aldehído para convertirse en un grupo cetona. Entonces deja de ser glucosa para convertirse en fructuosa. Ambos tienen la misma cantidad de carbonos y de los demás átomos, entonces son isómeros uno del otro. Entonces la glucosa 6-fosfato se va a isomerizar a fructuosa 6-fosfato, que tienen el mismo esqueleto de carbonos, el fosfato en el mismo carbono y todo, pero con el grupo funcional ya movido. Entonces, ¿cómo se llamaría esta enzima? El sustrato ¿tiene grupos funcionales? Sí, grupo funcional fosfato. ¿Cómo se llama? Glucosa. ¿Qué función llevó a cabo esta enzima? Una isomerización. Entonces, ¿cómo llamamos la enzima? Fosfoglucoisomerasa. Esta es una fosfoglucoisomerasa. Entonces, podemos decir que la glucosa 6-fosfato, al actuar sobre ella la fosfoglucosa isomerasa, se convierte en fructosa 6-fosfato. Esa es la segunda reacción de la glucólisis. Durante la tercera reacción, lo que nosotros tenemos es que la fructuosa 6-fosfato tiende a convertirse en glucosa 6-fosfato. Y para evitar este fenómeno, es otra fosforilación. Entonces, esta es la segunda fosforilación que vamos a tener durante la glucólisis, en la cual otra molécula de adenosín trifosfato le va a ceder otro fosfato a la fructuosa 6-fosfato. Entonces aquí podemos ver cómo este ATP ingresa en la enzima, la fructosa 6-fosfato ingresa en la enzima también y le transfiere uno de los fosfatos a la fructosa, obteniendo fructuosa 1 porque está en el carbono 1 y 6 porque está en el carbono 6, fructosa 1,6 bis fosfato. Entonces es la fructosa con dos fosfatos, uno en el carbono 1 y otro en el carbono 6. Y la enzima encargada de llevar a cabo este proceso, bueno, la nomenclatura sería, ¿tiene acaso grupos funcionales? Sí. ¿Cómo se llama la molécula introducida? Fructuosa. ¿Qué hace la enzima? Se encargó de fosforilar a la fructuosa y le quitó el fosfato al ATP. Entonces es una quinasa, transfiere
grupos fosfatos. ¿Y cómo se llamaría? Es una fosfofructoquinasa. Bueno, la cuarta reacción es la condensación aldólica. Durante este proceso, esta molécula de fructosa 1,6-bifosfato se va a cortar a la mitad, obteniendo entonces dos moléculas de 3 carbonos cada una, y cada una con un grupo funcional fosfato. Solo que esta tiene su grupo funcional aquí y esta la tiene acá, y nada más por esa cuestión son dos moléculas distintas. Ambas son triosas, sí, pero una tiene un grupo funcional cetona y por lo tanto es dihidroxiacetona. La otra tiene un grupo funcional aldehído, por lo tanto se conoce como gliceraldehído. Y ya pues, dihidroxiacetona con el fosfato en el carbono 1, gliceraldehído con el fosfato en el carbono 3. Entonces, el paso 4 es un corte de la molécula de la fructosa. ¿Cómo se va a llamar esta enzima que corta? Bueno, pues aquí sí hay que hacer una excepción a la regla porque la enzima solo se llama aldosa. Entonces, la aldosa cataliza el corte de la fructosa 1,6-bifosfato para obtener dos triosas. El dihidroxiacetona no es muy útil durante la glucólisis, por lo tanto, se opta por convertir la dihidroxiacetona en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, la quinta reacción de la glucólisis es una isomerización. Y a partir de este proceso vamos a llevar a cabo todas las reacciones de la glucólisis por 2. Todas las reacciones se van a llevar a cabo 2 veces. Ahora, la molécula que introducimos, la dihidroxiacetona, tiene grupos funcionales fosfatos, sí. ¿Cómo se llama? Dihidroxiacetona, que hizo una isomerización. Entonces, el paso 5 es una isomerización de la dihidroxiacetona fosfato a gliceraldehído 3-fosfato, llevada a cabo por la triosa fosfato isomerasa. Triosa fosfato isomerasa. Entonces, hasta el momento llevamos 5 reacciones. La primera, nos trajeron la glucosa y para evitar que saliera le agregamos un grupo fosfato. Entonces obtenemos glucosa 6-fosfato. Y quien agregó el fosfato fue el ATP, quien se va como ADP. La segunda, la glucosa 6-fosfato no nos fue útil. Por lo tanto, la convertimos a fructosa 6-fosfato. Y esto se llevó a cabo gracias a la enzima fosfoglucoisomerasa. La tercera, la fructosa 6-fosfato tiende a convertirse otra vez en glucosa, y para evitar esto agregamos otro grupo fosfato. Entonces, la tercera reacción es la fosforilación de la fructosa 6-fosfato, pegándole un fosfato en el carbono 1, obteniendo fructosa 1,6-bisfosfato. Y la cuarta reacción es, una vez que obtenemos esta molécula con 2 fosfatos estable y todo, el corte gracias a enolasa, con lo cual obtenemos el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. El 5 es una isomerización de dihidroxiacetona a gliceraldehído 3-fosfato, obteniendo así 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. A partir de este paso, del paso número 5, todas las reacciones ocurren por 2. La reacción número 6 es la deshidrogenización. Durante esta reacción vamos a introducir el gliceraldehído 3-fosfato a nuestra enzima. Pero esta enzima se va a encargar de llevarse 2 electrones. Le va a robar electrones al gliceraldehído 3-fosfato. ¿Y quién acepta esos electrones? Pues el aceptor de electrones, que es el NAD, el recipiente vacío. Entonces, podemos imaginar al gliceraldehído 3-fosfato ingresando a la enzima, luego la enzima le quita electrones y se los pasa al NAD. Y en ese espacio vacío, donde le quitaron los electrones, tiende a unirse un fosfato inorgánico, es decir, fosfato que estaba en el líquido, en el citosol, que estaba flotando por ahí de la nada, se encuentra con que le han quitado electrones al gliceraldehído y pues se pega. Entonces,
Como motivo de esto, tenemos al gliceraldehído ya con los fosfatos que ha aceptado, con el fosfato que aceptó desde el medio intracelular que estaba ahí y se pegó, y tenemos al NAD ya con los electrones que se robó. Entonces esta enzima es una oxidorreductasa. ¿Cómo se llama? ¿Tiene grupos funcionales? Sí tiene grupos funcionales. ¿Qué era? Era gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué función hizo la enzima? Una deshidrogenización. Robó electrones. Entonces, ¿cómo se va a llamar esta enzima? Se va a llamar gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Y aquí podemos ver como el gliceraldehído 3-fosfato, que fue la que ingresó a la enzima, le quitan sus 2 electrones, se los transfieren al NAD y además se le adhiere su grupo fosfato, obteniendo así 1 en el carbono 1, en el carbono 3, 1,3 bis fosfoglicerato. Entonces, la molécula que obtenemos tiene un fosfato en el carbono 1 y tiene un fosfato en el carbono 3. Posteriormente, en el paso número 7, es la primera ganancia de energía que nosotros tenemos. El 1, 2, 3, bis de 2, fosfoglicerato, va a perder uno de sus grupos fosfato. Una enzima se va a encargar de arrancarle uno de los grupos fosfatos y transferírselos a el ADP, obteniendo así la molécula ya sin el grupo fosfato, llamada 3-fosfoglicerato y ATP. Es la primera reacción en la que nosotros obtenemos ATP, la séptima, la fosforilación. ¿Cómo se llama esta enzima? Bueno, ¿cómo se llama el compuesto? ¿Tiene grupos funcionales? Sí. ¿Cómo se llama la molécula que ingresamos? Glicerato. ¿Qué función llevó a cabo la enzima? Es una quinasa, una transferasa de tipo quinasa. Entonces es fosfoglicerato quinasa. Durante la octava reacción de la glucólisis, nosotros vamos a tener una especie de isomerización. Para hacerla corta, lo que pasa es que el grupo fosfato del carbono 3, aquí ya no debería estar. Bueno, esto no debería estar. El grupo fosfato del carbono 3 se va a transferir al carbono número 2. Entonces esto es lo único que va a ocurrir, una transferencia del grupo funcional del carbono 3 al carbono 2. Y por eso la enzima se conoce como mutasa. Es un tipo de isomerasa, o sea, nada más cambia la forma, pero por mover el grupo funcional es mutasa, algo de nomenclatura. Entonces, ¿tiene grupos funcionales? Sí. ¿Cómo se llama? Glicerato. ¿Y qué hizo la enzima? Una mutasa. Cambió un poco, movió el grupo funcional, lado de carbono. Entonces se va a llamar fosfoglicerato mutasa. Así se llama la enzima, fosfoglicerato mutasa. Y el compuesto que se va a formar se conoce como 2, porque ahora está en el carbono 2, fosfoglicerato. 2-fosfoglicerato. La novena reacción se conoce como deshidratación. Y como su nombre lo indica, se va a perder una molécula de agua. Entonces, el 2-fosfoglicerato va a entrar a la enzima. Aquí no es muy complicado, la enzima se llama enolasa. Entra a la enolasa y la enolasa le quita agua. Lo importante aquí es el nombre de este compuesto. Se conoce como fosfoenolpiruvato, completamente distinto a lo que veníamos manejando. Entonces, producto de la deshidratación, de quitarle una molécula de agua al 2-fosfoglicerato, se obtiene el fosfoenolpiruvato. Bueno, nuestra última reacción es la 10ª reacción, la fosforilación del ATP. Durante esta fosforilación, nuestro fosfoenolpiruvato le va a transferir al ADP uno de sus fosfatos.
su único fosfato que debería estar en el carbono. Bueno, entonces le transfiere el fosfato generando ATP. Esta enzima se conoce como piruvato quinasa, porque piruvato se llama la molécula y pues quinasa por transferir grupos funcionales, fosfato. Entonces, las reacciones que nosotros llevamos a cabo fue: ingresa la glucosa en la célula y para evitar que salga, se le agrega un grupo fosfato, gracias a la exoquinasa. La segunda reacción es una isomerización. Nuestra glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato para dejar ese carbono número 1 disponible para posteriormente llenarlo con otro grupo fosfato. Entonces, la glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato. A la fructosa 6-fosfato se le agrega otro fosfato en el carbono 1, generando fructosa 1,6-bis-fosfato. Y una vez que tenemos esa cadena con los dos fosfatos en los extremos, se da el corte, se da la condensación aldólica gracias a la aldosa. La aldosa da el corte y se generan gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Entonces, como el dihidroxiacetona fosfato no es tan útil, se vuelve a convertir en gliceraldehído, se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, tienes una, tienes la otra y la otra se convierte en la otra por medio de una isomerización. Se isomeriza la dihidroxiacetona a gliceraldehído 3-fosfato gracias a la triosa fosfato isomerasa. La sexta reacción es la deshidrogenización, o sea, primero le quita electrones al gliceraldehído 3-fosfato y se los da al NAD. El NAD se reduce y ese gliceraldehído 3-fosfato sin electrones tiende a captar ese fosfato inorgánico que estaba flotando en el medio, que estaba perdido. Se unen formando 1,3-bis-fosfoglicerato. La séptima reacción es la fosforilación del ADP, es decir, en esta la séptima reacción es la primera ganancia de energía que nosotros tenemos en forma de ATP. Cuando se le quita uno de sus dos fosfatos al fosfoglicerato, 1,3-bis-fosfoglicerato, por la fosfoglicerato quinasa que le quita fosfatos. Luego actúa la mutasa, o sea, habíamos tenido el fosfato en el carbono 3 y la mutasa lo mueve al carbono 2, formando 2-fosfoglicerato. Luego tenemos la deshidratación, en el cual el 2-fosfoglicerato pierde una molécula de agua y se convierte en fosfoenolpiruvato. Y el fosfoenolpiruvato es quien ingresa a la 10ª reacción y va a perder ese fosfato gracias a la piruvato quinasa. Entonces el fosfoenolpiruvato se le remueve el fosfato y se obtiene piruvato quinasa, y es así donde se obtiene otra vez energía en forma de ATP. Ahora, revisando todas las reacciones de la glucólisis, vemos que ingresamos glucosa y a esa glucosa le invertimos un fosfato gracias a el ATP. El ATP le cede un fosfato a la glucosa y se convierte en glucosa sin fosfato. Aquí está la isomerización. Y para evitar que se revierta y para todo, nosotros le agregamos a la fructuosa otro fosfato. Entonces aquí ya tenemos los dos fosfatos. Aquí tenemos la formación de fructuosa 1,6-bisfosfato. Aquí está el corte. Aquí tenemos la isomerización de gliceraldehído, del dihidroxiacetona a gliceraldehído. Aquí tenemos una molécula de gliceraldehído, la otra molécula de gliceraldehído. Aquí durante la sexta reacción se encuentra la deshidrogenización, en la cual se le quitan dos electrones, se le pegan al NAD, el NAD se reduce y en ese espacio aquí podemos ver cómo el fosfato de aprovechado se mete en la molécula. Entonces el glicerato obtiene así dos fosfatos y ya podemos ver cómo se da todo el proceso por dos. Desde aquí todas las reacciones son por dos. Posteriormente tenemos en la reacción número 7 nuestra primera ganancia de energía, cuando el 1,3-bisfosfoglicerato actúa sobre una quinasa y le quita uno de sus ATPs.
Aquí tenemos la mutasa que mueve el otro fosfato que queda al carbono número 2. Aquí tenemos la enolasa que le quita una molécula de agua formando fosfoenol piruvato. Y aquí tenemos como el fosfoenol piruvato pierde otra vez un fosfato, lo acepta el ADP, se convierte en ATP y finalmente se obtiene piruvato. Entonces, ingresamos glucosa, sacrificamos 2 moléculas de ATP, 2 fosfatos inorgánicos, 2 fosfatos que estaban flotando por la nada en la célula y son tomados y se pegan durante la deshidrogenización de oportunistas, y los recipientes vacíos que son el NAD oxidado. Y finalmente nosotros obtenemos 2 moléculas de piruvato, 4 moléculas de ATP, o sea, de energía pura, 1, 2, 3, 4 moléculas de energía usable, 2 recipientes de electrones llenos, 2 NAD reducidos y 2 moléculas de agua. Y creo que sería todo de la glucólisis. Ojalá haya gustado el video. Pueden dejar los comentarios, están los links de las páginas y gracias por vernos. A la próxima veremos un poco más relacionado con ciclo de Krebs y gluconeogénesis y procesos de esa índole de metabolismo de carbohidratos. Buenas noches.